Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla es un programa llamado Smart Solver, en el cual, a pedido de algunos estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica o ingeniería naval también, y algunos de ingeniería mecatrónica, me parece, han solicitado cómo calcular los parámetros de un engranaje cónico de dientes rectos. Bien, en esta herramienta Smart Solver vamos a poder conseguir cada uno de los parámetros como menciono, y vamos a poder cambiar los valores y automáticamente el programa actualizará los resultados. Bueno, mencionar también que Autodesk Inventor cuenta con una calculadora interna, ¿ok? O un asistente generador de engranajes, ¿no? También ahí podríamos realizar este trabajo. Pero dado que la rigurosidad, en este caso el dibujo, de un perfil de engranaje cónico requiere cálculo de los parámetros que hoy día vamos a resolver, entonces vamos a utilizar esta herramienta y luego posteriormente se deberá dibujar en AutoCAD. ¿Ok? Nos encontramos con el perfil de un engranaje cónico. Mencionar que los engranajes cónicos pueden ser de dientes rectos o pueden ser de dientes helicoidales. Entonces vamos a distinguir cada uno de, en este caso, los parámetros que se muestra en el perfil del engranaje cónico. Podemos observar aquí algunos parámetros, como por ejemplo el diámetro exterior mayor, es este de aquí. Está bien, la cota que voy a resaltar viene siendo la cota del diámetro exterior mayor. Bien, entonces podríamos señalar aquí que esta cota, ¿de acuerdo? A ver, vamos a marcarla mejor. Esta cota que estamos señalando es la del diámetro exterior mayor. Bien, entonces vamos a hacer una indicación por acá. Esto sería el diámetro exterior mayor. Y pues indicamos que este es el diámetro exterior mayor porque también existe el diámetro exterior menor. ¿Ok? Entonces vamos a señalar ahora la cota del diámetro exterior menor, que sería esta de acá, ¿no? Ahí está indicada. Entonces con D minúscula E sub M. Bien, entonces esta cota de aquí viene siendo el diámetro exterior menor. Bien, vamos a indicarlo por acá. Vamos a tener también, como hemos mencionado, la cota del diámetro exterior menor. Bien, ahora, como se puede observar en el gráfico, ¿no? En este esquema, se cuenta pues con un cono, ¿no? Entonces todo cono se forma o se genera a partir obviamente de una generatriz, ¿no? Entonces aquí vamos a observar las líneas que estoy mostrando o estoy resaltando de color rojo. Esas líneas son las líneas de la generatriz. Entonces, la generatriz tiene una longitud y aquí se está mostrando con letra G mayúscula la cota de la generatriz. ¿Correcto? Esto de aquí sería la longitud de la generatriz, por tanto vamos a mencionar ello. Esto es la longitud de la generatriz. Bien, aquí es importante también mencionar que las líneas en el cono que estamos resaltando de color rojo, los extremos de las generatrices determinan el diámetro primitivo, ¿ok? Entonces, esto es aproximadamente así, ¿no? Esta cota, bueno, esta cota que aparece con D sub P viene siendo el diámetro primitivo. Bien, ahí también se puede observar este parámetro H sub T que estaría midiendo la altura del diente.
Está bien, entonces ahí, como ustedes pueden observar, esta cota viene siendo la altura del diente. Por lo tanto, vamos a escribir por acá. Bien, entonces también se puede observar el parámetro de la longitud del diente. Esta cota que vamos a resaltar como L mayúscula viene siendo la cota de la longitud del diente. Bien, algunos cálculos empíricos indican que el valor aproximado de la cota de la longitud del diente es más o menos 1/3 de la longitud de la generatriz. Bien, entonces vamos a indicar ello, valor aproximado de L es 1/3 de la longitud de la generatriz. Este ya es un valor conocido entre los que realizan la fabricación de engranajes. Por lo general utilizan este valor, ¿no? Entonces la longitud del diente aproximadamente es la tercera parte de la longitud de la generatriz. Una cosa que también se puede considerar como aproximada es de que la generatriz está ubicada aproximadamente en la mitad de la altura del diente, pero esto no es exacto, es un valor aproximado. Bien, además podemos observar algunos ángulos importantes, que es el ángulo delta, es aquel que, bueno, forma el eje de simetría que estamos resaltando aquí con el extremo del diámetro exterior mayor. ¿Ok? Entonces, el eje de simetría con el diámetro exterior mayor determina el ángulo delta, que se llama semiángulo del cono externo o de torneado. Bien, asimismo, el ángulo que determina el eje de simetría con la raíz del diente, ¿ok? Este es considerada la raíz del diente, entonces aquí se le denomina como gamma, ¿no? Entonces este valor de gamma es el ángulo determinado entre el eje de simetría y la línea imaginaria que contiene a la raíz del diente. Mencionar que algunos llaman o denominan a este ángulo gamma el ángulo de fresado o el ángulo de inclinación de aparato divisor. Bien, también se puede observar el ángulo alfa, que es el ángulo determinado entre el eje de simetría y la línea imaginaria que contiene a la generatriz. Este ángulo para ejes que se cruzan a 90 grados, ¿no? Por ejemplo, si este es 45 para el piñón, entonces para el otro engranaje debe ser también 45. Si es 75 para el piñón, para el otro engranaje debe ser 15, así. Bien, además tenemos la presencia de el ángulo de altura de cabeza, que es este ángulo beta. Bien, y se dice que aproximadamente o se considera aproximadamente igual al módulo. ¿Okay? Entonces vamos a escribir por acá que el ángulo de altura de cabeza se considera igual al valor del módulo. Luego aquí vamos a ver el ángulo beta prima, que es el ángulo del pie del diente o el ángulo de raíz del diente, que se considera 1.16 por el módulo. Bien, entonces ahí anotamos el ángulo de pie del diente o de raíz del diente es igual a 1.16 multiplicado por el valor del módulo, beta prima en este caso. Bien, mencionar además que en nuestra notación se considera por z al número de dientes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el número de dientes del piñón como z1 y podremos considerar también el número de dientes del engranaje como z2. Okay, entonces aquí vamos a señalarlo. Pero también mencionar que existe un parámetro que quiere decir número de dientes imaginario, ¿okay? Que sería zi. Bien, entonces todo lo que se escribe con z ya se sabe o se conoce que se refiere al número de dientes. Vamos a realizar un ejemplo
con los siguientes datos. Vamos a suponer que el módulo es 2.5 milímetros, la cantidad de dientes es 25 dientes, el ángulo para ejes que se cruzan a 90 grados, en este caso voy a considerar este ángulo alfa igual a 45, ya sabemos cuál es el ángulo que se forma entre el eje de simetría y la línea imaginaria que contiene a la generatriz. ¿Ok? Entonces ese ángulo es 45 y la longitud del diente vamos a considerar de 14 milímetros. Entonces aquí es tener en cuenta las unidades, ¿no? Para el módulo se trabaja en milímetros y para la longitud del diente también. Entonces partimos por el diámetro primitivo. Ese valor se calcula al multiplicar el módulo con el número de dientes. Bien, entonces multiplicando obtenemos 62.5. Bien, luego vamos a calcular el diámetro exterior mayor, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces lo vamos a calcular como el diámetro primitivo más el producto de 2 veces el módulo por el coseno de el ángulo, en este caso alfa, ¿no? Este de aquí, el ángulo alfa, que es el ángulo para ejes que se cruzan a 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, estos valores ya lo tenemos aquí de antemano. Ya hemos calculado el diámetro primitivo, el módulo es 2.5 milímetros y el ángulo alfa es 45, con lo cual obtenemos el valor de 65.12 en milímetros, obviamente, ¿no? Las unidades son milímetros. Y ahora vamos a calcular el diámetro interior mayor, que sería la cota que hemos mencionado aquí. ¿Okay? Tendríamos que unir los extremos de la raíz del diente. ¿Okay? Entonces, este diámetro lo vamos a calcular, en este caso, de esta forma, como el diámetro primitivo restando todo a 1.157 por 2 veces el módulo por el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, este resultado aquí en este programa debe salir, ¿no? Este programa es MATCAD o Smart Solver, ¿no? Entonces, aquí el resultado es 59.461 milímetros. Bien, mencionar que la mayoría de en este caso de las fórmulas, ¿no?, que se está trabajando, se puede deducir fácilmente, ¿no? Aquí con la geometría, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, esta es la línea que contiene la generatriz y voy a considerar esta línea del eje de simetría. Aquí estaríamos determinando un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo vamos a tener esta cota, ¿no?, que sería la mitad, en este caso, del diámetro primitivo. ¿Ok? Pero si trabajamos con el ángulo alfa, entonces este cateto debe ser la generatriz, ¿ok?, la generatriz multiplicado por el seno de alfa. Bien, en este caso, bueno, vamos a trabajar con esta notación para el seno y aquí voy a colocarle así, ¿no?, seno de alfa. Ok, entonces, si completamos ahora todo, ¿no?, hasta el otro extremo de la línea imaginaria que contiene a la generatriz, entonces esa longitud debe ser 2 veces la generatriz por el seno de alfa. Y está coincidiendo, en este caso, con la cota del diámetro primitivo, ¿correcto? Entonces, lo que se estaría obteniendo en este caso es, pues, que 2 veces el valor de la generatriz multiplicado por el seno de alfa
es igual a la longitud del diámetro primitivo. Y de aquí lo que se puede hacer es pasar a dividir, ¿no? ¿Ok? Y obtener el valor de la generatriz, ¿no? Entonces de aquí deducimos que el valor de la generatriz se calcula como el cociente entre el diámetro primitivo, ¿sí? El diámetro primitivo dividido entre 2 veces el seno de alfa. Ya, entonces de igual forma ocurre con las demás fórmulas, ¿no? ¿Okay? Todas las fórmulas son deducibles mediante la geometría. Bien, entonces aquí yo puedo calcular el valor de nuestra generatriz, ¿no? Entonces la generatriz la vamos a calcular de esta manera. Bien, entonces este resultado, ¿no?, que acabamos de deducir, según los datos que nosotros estamos trabajando, el valor de la generatriz debe salir aproximadamente 3.72 milímetros, ¿ok? Bien, ahora para calcular, por ejemplo, el ángulo beta, que es el ángulo de la cabeza del diente, vamos a hilar esta porción, ¿ok?, que contiene a las líneas que estoy mostrando, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos la línea imaginaria que contiene a la generatriz y tenemos la otra línea imaginaria que contiene la parte exterior, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener este ángulo cuya medida es 90 grados aproximadamente, ¿ok? Entonces si nosotros aislamos o hacemos un poco más prolongada esta figura, lo que vamos a obtener es un triángulo rectángulo y nuevamente podríamos realizar aquí una deducción. Bien, entonces esta sería la longitud de la generatriz. ¿Ok? Ya sabemos cuál es la línea imaginaria que contiene a la generatriz, es esta. ¿Ok? Entonces, y luego vamos a tener esta longitud. A ver, vamos a colocarla aquí de color verde. Ahí está, bueno, ahí. Esta longitud es equivalente, en este caso, al módulo, ¿no? Entonces vamos a considerar así, que la altura del diente sea equivalente al módulo. Vamos a colocarle M mayúscula. Bien, entonces el ángulo aquí determinado sería el ángulo beta, ¿no? El ángulo beta. ¿Okay? Entonces ahí lo que se puede hacer es una función trigonométrica y se calcula mediante la tangente de beta, ¿no? Entonces aquí puedo calcular la tangente de beta. ¿Okay? Entonces, donde la tangente de beta es entonces el cociente entre el módulo y la longitud de la generatriz. Bien, por tanto aquí ya podría calcular beta, ¿no? Beta sería arco tangente de módulo entre generatriz. ¿Okay? Entonces aquí vamos a decir que la medida de beta es arco tangente de el módulo entre la generatriz. Listo. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ya teniendo esta deducción, vamos a calcular el ángulo beta. Bien, utilizando entonces lo que acabamos de deducir, la medida del ángulo beta es el arco tangente del cociente entre el módulo y la longitud de la generatriz. Este resultado, con los datos que hemos trabajado, es aproximadamente a 3.89 grados sexagesimales. Bien, asimismo se puede deducir todo lo demás. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podríamos deducir el beta prima, ¿no? El ángulo beta prima, que es el ángulo relacionado con la raíz o el pie del diente. Entonces el beta prima, en este caso, se calcula, ¿no?, como 0. Aquí está, 157 por el cociente entre el módulo y la generatriz. Entonces, expresado en grados sexagesimales,
es 0.612 aproximadamente. ¿Okay? Luego vamos a tener el ángulo gamma, este ángulo de acá, de color rojo, ¿okay? Ese ángulo de fresado, ¿okay? O de inclinación de fresado, se calcula fácilmente, ¿no? O se deduce fácilmente del gráfico como el ángulo alfa menos la suma de los ángulos beta y beta prima, ¿no? En este caso aproximadamente 49.9 grados sexagesimales. Bien, vamos a tener también el ángulo delta, ¿ok? Que es el ángulo medido entre el eje de simetría y la generatriz, ese ángulo delta, lo vamos a calcular como la suma de alfa y beta. ¿Okay? También vamos a tener el parámetro HT. ¿Okay? Bien, en este caso, el parámetro HT es la altura del diente, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí vamos a obtener la altura del diente HT como 2.167 multiplicado por el módulo. Bien, y así también deducimos la longitud de este parámetro, que es el diámetro exterior menor, D sub EM, ¿no? El diámetro exterior menor es igual al producto del diámetro exterior mayor multiplicado con la diferencia de la generatriz y la longitud del diente, y todo dividido entre la generatriz. Y entonces en este caso me resulta como 40.3, y voy a tener el número de dientes imaginarios. ¿Okay? Aquí este parámetro se calcula como el número de dientes del piñón o del engranaje dividido entre el coseno del ángulo alfa. Ok, entonces todo esto se deduce, y en este programa que es Smart Solver, por ejemplo, en este programa ya yo puedo hacer los cambios, ¿no? Aquí por decir, yo puedo cambiar a 24 dientes y se actualiza automáticamente, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, 30 dientes y todos los cálculos quedan actualizados. ¿Ok? Ahí está, todos los cálculos han cambiado. Entonces comparto esta herramienta para que puedan hacer el cálculo de engranajes cónicos, en este caso de dientes rectos. ¿Ok? Y como reiteramos, también se tiene engranajes cónicos de dientes helicoidales, ¿no? Pero para eso tendríamos que agregar algunos parámetros más. Bien, espero que la clase de hoy haya podido ser de gran utilidad y que la puedan compartir con aquellos que necesitan, y realizar comentarios positivos, ¿no? Y bueno, también colocarle un buen me gusta. Ok, hasta pronto, y volveremos con más respuestas a sus solicitudes.